Qué bueno encontrarnos en la casa de Dios de nuevo, hermanos. Gracias a Dios por el tiempo que Él nos da y la oportunidad que tenemos de aprovecharlas estando aquí en la casa del Señor. Les pido que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1. Bueno, les había sugerido que leyeran esta carta. Espero que lo hayan hecho. Si no, se sientan interesados en leerla. Es una carta muy breve, son solo 6 capítulos. Y capítulos que no son muy largos, ¿verdad? Son capítulos muy breves. Así es que esta carta se lee en un ratito, ¿verdad? No en días, sino en un ratito. Pero bueno, si usted quiere leer la carta en el transcurso de la semana, está bien. Puede leer un capítulo todos los días y en la semana ya habrá leído Efesios. Espero que igual, hermanos, sea de bendición el estudio de esta carta para cada uno de nosotros. Hay muchas cosas muy importantes que aprender acá. Sin duda Dios seguirá obrando en nuestra vida y espero que lo haga de manera abundante como lo hizo cuando estudiamos las 2 cartas de Pablo a los Corintios. Vamos a orar y luego vamos a leer el texto de la palabra del Señor que tenemos para esta mañana. Vamos a orar. Padre, en esta tarde damos gracias por la bendición de poder encontrarnos aquí, Señor, para de nuevo escuchar tu voz. Escuchar, Padre, ese estudio y participar en él solo es parte de este programa que te ofrecemos. La exposición de tu palabra no es más importante que cantar o dar nuestras acciones de gracias. Es igual de importante que lo demás de este programa que se te ofrece a ti, Señor. Pero ahora que estamos aquí, Padre, en el estudio de tu palabra, te pedimos que nos dirijas, que hables a nuestro corazón, Señor, y puedas ayudarnos a sumergirnos en tu palabra de tal forma que podamos ser edificados con ella, pues ese es el propósito de hacer este estudio cada domingo. Así es de que, Señor, rogamos pues la dirección de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos hable a todos, Señor, y podamos tener vidas edificadas como resultado de ello. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Efesios capítulo 1. Quiero leer los primeros 14 versículos con ustedes, hermanos. Les pido por favor que me acompañen. Efesios 1, 1 al 14. Es un capítulo muy breve, son 23 versículos, pues lo vamos a dividir en partes como lo hemos hecho con los otros estudios. Hay muchas cosas que aprender y no quiero correr. Quiero que aprendamos y que Dios hable a nuestro corazón a través del estudio de la palabra de Él. Entonces vamos a leer los versos del 1 al 14 juntos, por favor. Si ya lo tiene, le invito a que lea conmigo fuerte. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Ya lo tenemos? Bueno, leamos juntos, hermanos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Las Escrituras nos describen a nosotros la Iglesia de Cristo como una congregación de santos, lo cual siempre es indicativo del propósito y esencia de nuestra existencia en este mundo. Hemos sido rescatados de un mundo de pecado para ahora vivir y servir exclusivamente a Cristo como nuestro nuevo amo y Señor. Esa es la razón de nuestra realidad como iglesia, hermanos. Vivir para el Señor y servirle como dueño y Señor de nuestras vidas. El título de esta reflexión es A los santos y fieles en Cristo Jesús. Bueno, hoy iniciamos, hermanos, el estudio de esta carta a los Efesios, una carta muy importante dentro del contexto del Nuevo Testamento. Como usted sabe, Pablo escribió 13 cartas, algunas personales, otras a iglesias. Y esta carta a los Efesios es una de las cartas escrita precisamente, como leemos aquí en el encabezado. En algunas Biblias dice carta del apóstol San Pablo a los Efesios, carta de Pablo a la iglesia de los Efesios, en fin, puede variar el encabezado puesto por los traductores. Pero algunos pues han tenido un conflicto bastante fuerte con saber si de verdad esta carta, hermanos, fue escrita a una iglesia particularmente o a una comunidad de iglesias en Asia Menor. Bueno, realmente no se sabe, ha habido mucha polémica, mucha discusión con respecto a si de verdad Efesios como tal fue dirigida a esta iglesia esencialmente. Durante el tiempo en que Pablo ministró, Pablo llegó a esta iglesia, a esta comunidad, perdón, en uno de sus viajes misioneros, en el tercer viaje misionero, Pablo llegó a esta comunidad, una comunidad perdida en el pecado, en donde como usted puede leer en el libro de los Hechos también, encontró Pablo una comunidad no abierta al Evangelio, pero sí abierta a muchas cuestiones. Una de ellas era específicamente la adoración a una diosa, la diosa Diana, una diosa, según ellos, venida del cielo, con una imagen que no era la que tal vez a veces creemos que era, sino que era una imagen burda, bastante cruda en su fabricación, y que los efesios, a la que los efesios le habían dedicado la construcción de un templo, que era precisamente en ese tiempo una de las más grandes maravillas arquitectónicas de esa área geográfica. Esta diosa adorada por los efesios particularmente había creado, hermanos, un negocio, ¿verdad?, para los fabricantes de templecillos de plata, que como usted puede ver en Hechos, había dado muchas ganancias a sus productores. Y cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso y se encontró con esa tremenda idolatría, Pablo empezó a predicar que no eran dioses los que se creaban o son los que se fabricaban con las manos. Y bueno, usted y yo sabemos qué es eso, porque nacimos, ¿verdad?, en contextos religiosos católicos romanos, en donde sabíamos y creíamos que Dios se expresaba y se manifestaba a través de esas imágenes que muchos adoramos, ¿verdad?, que teníamos en nuestras casas y a las que nos postrábamos y les poníamos flores y velitas y a las que les pedíamos porque creíamos que eran mediadores, ¿verdad? Eso es lo que se nos había enseñado y lo creíamos. Pablo llegó y les dijo, no son dioses los hechos por manos de hombres, porque el verdadero Dios, y les empezó a predicar el Evangelio.
y habló del Dios creador del cielo y la tierra, que no necesitaba de lugares, ni de personas, ni de nada, porque se valía a sí mismo y se vale a sí mismo. Y bueno, eso, hermanos, produjo en Éfeso una especie de revolución espiritual. Porque muchos efesios dejaron la idolatría y se convirtieron al Dios verdadero. Y entonces el negocio de la idolatría y de la venta de templecillos y de la diosa Diana y de templecillos se empezó a venir abajo. Y hubo una gran revuelta, ¿verdad? Allí, dirigida por un hombre llamado Demetrio, que dijo: estos han venido a provocarnos, y hablando con sus demás compañeros de fabricación, dijo: estos han venido a alborotar a la ciudad, y si siguen hablando de ese Dios, nuestro negocio va a quebrar, va a quebrar. Y entonces se armó un gran relajo, y ustedes saben lo que pasó. Y si no, puede leerlo usted en el libro de los Hechos. Entonces, los especialistas dicen que tiempo después, cuando Pablo escribió esta carta, no la escribió específicamente a la iglesia de los Efesios, sino que fue una carta circular. Eso significa que debía leerse en diversas iglesias, y entonces, como documento escrito por Pablo, se tenía que leer a las diversas iglesias, y a cada iglesia donde llegaba se ponía el nombre de la iglesia, ¿verdad? En este caso, a la iglesia de los Efesios, o a la iglesia de los Laodicenses, etc. Entonces, dicen algunos que en realidad esta carta no se escribió a la iglesia de los Efesios, sino que fue una carta circular que debía leerse en diversas iglesias, y la primera iglesia donde se leyó esta carta precisamente fue la iglesia de los Efesios. Por lo tanto, alguno de los copistas en el trayecto del tiempo decidió integrar ahí en el verso número 1, donde dice que están en Éfeso, porque en los textos originales más antiguos no dice que están en Éfeso, solo habla de una carta leída a la iglesia o a las iglesias, pero no tenía un destinatario específico. Entonces, ahora bien, ¿qué hacemos con eso? Este asunto ha sido cuestionado y debatido de muchas maneras. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos atención a este aspecto o simplemente lo pasamos por alto? Bueno, yo creo y soy de la opinión, hermanos, que si fue dirigida a Éfeso esencialmente o no, ese es un asunto secundario. Lo que nos debe importar a nosotros como iglesia hoy, como importó en su momento a las iglesias a las que se leyó la carta, como se ha leído y estudiado por muchos años, es el contenido de esta carta para todos nosotros. Me interesa, hermanos, más que saber si Pablo la dirigió a los Efesios o no, me interesa que conozcamos lo que Dios tiene que decirnos a nosotros en la esencial necesidad que usted y yo como creyentes tenemos de conocer la verdad de Dios. Me parece que el asunto entonces en cuestión no es trascendental ni es vital. Si la carta en principio fue destinada a la iglesia de los Efesios particularmente, o no fue así, no tiene ninguna trascendencia, bendito sea Dios. Así que lo que a nosotros nos debe interesar es que lo que encontramos en esta carta, hermanos, es un mensaje pertinente, es un mensaje urgente, es un mensaje necesario para la iglesia de hoy. Y lo es, hermanos, porque podemos identificarnos con lo que Pablo dice acá. El interés de sugerirle a usted que leyera la carta, porque tal vez no la había leído anteriormente al estudio que estamos iniciando hoy, es porque quería que usted se diera un panorama general, bastante superficial, porque el estudio lo vamos a hacer aquí. Si usted gusta hacerlo junto conmigo, aunque eso no significa que usted en la semana no pueda acudir a algún texto, algún libro, algún estudio, algún pastor que tenga confianza de que va a hablar la verdad de Dios y pueda escuchar. No tengo ningún inconveniente con ello, pero el interés es que usted tuviera una perspectiva general acerca de lo que la carta a los Efesios nos está diciendo a cada uno de nosotros, e identificarnos con lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia en los primeros 3 capítulos y a cada uno de nosotros de manera personal e individual en los últimos 3 capítulos. Entonces, si no leyó la carta de nuevo,
le invito a que lo haga en la semana y como le dije, si lee un capítulo a partir de mañana, en la semana ya leyó la carta, ¿verdad? Son capítulos muy breves que de hecho le va a dar tiempo de volver a leer la carta e incluso hacerlo, como le sugerí, en algún otro tipo de traducción o alguna versión distinta para que usted tenga un panorama distinto en un lenguaje distinto. El mensaje va a ser el mismo, en otras palabras. Entonces, es la invitación que sigue estando en el aire para usted, no es a fuerza. Si usted lo hace o no lo hace, eso quedará en usted. Entonces, mi deseo es que usted aprenda y que cuando venga tenga una perspectiva general acerca de lo que estamos tratando acá. La fecha de escritura de esta carta, hermanos, oscila, porque no hay una fecha exacta, entre el año 60 y el año 63. Algunos incluso ponen fechas posteriores, incluso algunos se animan a poner fechas anteriores, pero podemos poner una fecha que oscila entre el año 60 y 63. El autor, sin duda alguna, humano es Pablo, aunque el que guió todo, como usted lo sabe ya, fue el Espíritu Santo. Entonces, Pablo fue el que escribió esta carta desde su prisión en Roma. Allá en el capítulo 28 de Hechos usted puede leer que Pablo fue llevado a Roma porque apeló a César y fue trasladado hasta allá después de una serie de situaciones. Al fin pudo llegar y después de estar allá en Roma, después de unos años, fue llevado al emperador, ante César, ante quien expuso su situación, porque no había una razón política ni nada para llevarlo, pero como lo querían matar en Jerusalén, Pablo, tratando de salvar su vida, apeló y lo llevaron a Roma, y allá estuvo detenido unos años. Pero mientras él estaba detenido, no se la pasó dormido, lamentando, llorando. Ay, Señor, cómo sufro, ¿verdad? No, como algunos cristianos a veces se la pasan llorando su vida tan sufrida, pobrecitos cristianos. No, Pablo no se la pasó llorando ni lamentando que estaba encadenado a 2 soldados romanos y que estaba ahí detenido indefinidamente. No, Pablo aprovechó el tiempo y escribió 4 cartas. Una de ellas fue esta precisamente, la carta a los Efesios, que se llaman precisamente la carta, las cartas de la prisión o las epístolas de la prisión o de la cárcel, como usted quiera decirle, y son precisamente Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Cartas muy importantes que Pablo escribió. Su mensaje contiene, al menos, hermanos, en los primeros 3 capítulos, un mensaje a la iglesia como tal, muy pertinente, hablando cosas esenciales, pero en los últimos 3 capítulos Pablo cambia el sistema, la forma, y se dirige ahora a la iglesia en la vida de cada uno de los que conformamos la iglesia del Señor. ¿Cómo debe el creyente vivir la vida en este mundo siendo ahora un conocedor del Señor? Entonces, el mensaje contiene al menos en estas 2 partes que se puede dividir, a veces se divide en más. Es una forma muy general de dividirlo en 2 partes nada más, 1 al 3 y luego 4 a 6. Su mensaje contiene entonces un contenido, un mensaje muy teológico, muy profundo, que muchos evitan y que lo comparan solamente con el libro de Apocalipsis. Si usted ha leído Apocalipsis, podrá ver que su simbología, expresada a través de números, colores, figuras, etcétera, es complicado de entender. Hay gente que lee Apocalipsis y deja de leerlo porque no entiendo nada. Bueno, termine de leerlo, ¿verdad? Por lo menos léalo. Algún día, primero Dios lo entenderá. Tal vez un día nos demos a la tarea de nuevo, porque ya lo hicimos alguna vez, de exponerlo desde este lugar, de modo que podamos ser enriquecidos con algunos libros o algunas cartas, que en este caso es una carta, la carta o la epístola de Apocalipsis, que es un libro de profecía, que un día tal vez Dios nos permita la oportunidad de poder estudiar. Pero se compara Efesios con Apocalipsis por la dificultad que tiene de poder entender, pero eso no nos va a impedir que lo intentemos y que podamos ser enriquecidos con el estudio de esta carta tan particular. Vamos, hermanos, entonces a entrar en el estudio de esta carta tan especial. Yo la he estudiado muchas veces, la he leído muchas veces, y cada vez que la leo o cada vez que la estudio, Dios sigue tratando conmigo de una forma muy individual, y es lo que yo les ruego a Dios, hermanos, que usted y yo podamos ser confrontados con su verdad a partir del inicio del estudio de esta carta. Y le ruego a Dios, hermanos, que usted, como procuro yo hacerlo, no pongamos oídos sordos al mensaje de Dios,
sino que podamos oír a Dios y decir, como dijo Samuel cuando Dios le habló la primera vez: habla, Señor, porque tu siervo oye. Yo deseo que usted venga con esa actitud al templo, hermanos. No venga a ver a su hermano porque tiene un negocio con alguien por acá. No venga a ver cómo quedaron los salones, cómo esto y lo otro. No. Que usted venga a la casa de Dios porque usted tiene necesidad de Él. Si tenemos necesidad de Dios, vamos a hacer esfuerzos, vamos a hacer sacrificios, vamos a hacer lo que haya que hacer para acudir a escuchar a aquel que tiene la verdad, que es la verdad y ahora habita en nuestro corazón y que nos va a hablar a través de su palabra para nuestro bien espiritual. Una semana puede ser difícil, porque ya de sí las circunstancias lo son a nuestro alrededor. Y si a eso le agregamos, hermanos, que no somos cuidadosos con nuestra asistencia a la casa de Dios, va a ser más complicado todavía. Así es de que evitemos eso, tratando de traer a nuestro corazón el consejo de Dios para que la vida pueda ser menos complicada de lo que podría ser. Pablo dice entonces acá, en este primer versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay un llamado de Dios a través de esta carta, hay un llamado de Dios a la iglesia a verse a sí misma. Y no es un llamado común y corriente, es un llamado urgente de Dios a verse a sí misma, a contemplarse a sí misma, y podría retomar las palabras de Pablo al final de su segunda carta a los Corintios, cuando dijo en el verso 5: examínense a sí mismos, pruébense a sí mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Es un llamado de Dios, hermanos, a nosotros, a vernos a nosotros, a contemplar la realidad de nuestra vida espiritual y a descubrir si nosotros entramos en ese llamado de Dios, en los títulos que se nos dan, en los títulos que se nos presentan, que no hemos adquirido nosotros, hermanos, sino que Dios nos ha dado. Pablo dice entonces: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, yo diría, en la Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva, allá en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Usted es parte de esta iglesia. Si no es miembro de esta iglesia, asiste a esta iglesia, está asistiendo a esta iglesia, por lo tanto el llamado que Dios le está haciendo es a usted, esencialmente. Entonces, Pablo como era su costumbre, inicia esta carta con un saludo y concluye en este breve saludo con una bendición. Al final Pablo va a externar de la carta bendiciones, pero en este saludo Pablo presenta algo muy importante y es su saludo, pero también una bendición. Entonces, Pablo se presenta a sí mismo como quien escribe la carta. Yo soy, dice Pablo, el autor de esta carta, el que escribió esta carta. Yo soy el que la escribió y el que se las mando. Por eso Pablo dice entonces Pablo en primer lugar. Si no hubiese sido Pablo, hubiese sido otro, pero Pablo es el autor, el escritor. El nombre Pablo fue un nombre puesto por sus padres, tomado del hebreo. El nombre original de él era Saúl. De ahí, de que se lo conocemos a Pablo, allá en Hechos, ¿verdad? Como Saulo de Tarso, ¿verdad? Saúl era el nombre hebreo. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel y probablemente, como Saulo, o Pablo en este caso, era de la tribu de Benjamín, Saulo, el primer rey, había sido de la tribu de Benjamín, era probable que muchos tuviesen ese nombre, ¿verdad? Que muchos se llamaran así. Pablo entonces en su nombre original, Saúl, se llamaba de esta forma. En latín es Paulus y en español es Pablo. Pero Pablo no es solo Pablo el creyente. No es solo Pablo el conocedor de Dios, es también Pablo, dice, el apóstol, ¿verdad? Y Pablo deja claro, hermanos, aquí que es apóstol. Y no apóstol de la iglesia, aunque es apóstol para la iglesia, sino es apóstol de Jesucristo.
Cuando nosotros servimos al Señor y nos involucramos en el servicio, en la obra de Dios, hermanos, servimos a la iglesia, sí, pero nosotros le pertenecemos al Señor. Somos servidores de Él en primer lugar. Es lo que Pablo está diciendo aquí cuando se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo quiere que quede muy claro que desde el principio los efesios, o igual que las otras iglesias que habían escuchado el contenido de esta carta, entendieran que Pablo no era cualquier hombre, era un apóstol, era un hombre enviado por el Señor, asumiendo las características de autoridad y posición espiritual que todo apóstol había tenido desde el principio y que Dios le había dado a Pablo también para poder ejercer ese apostolado en el oficio que él le había mandado y la tarea que había sido encomendada a Pablo, al igual que los 12 apóstoles originales, incluyendo en este caso a Matías, que fue el sucesor de Judas, Hechos capítulo 1, recordará usted, y que fue tomado como sucesor de este para que ocupara el lugar que había quedado vacante por la salida de Judas. La palabra apóstol significa literalmente mensajero o uno que es enviado a. Pablo deja muy claro, hermanos, que su apostolado fue otorgado por y voluntad y determinación de Dios mismo. No fue algo que él se adjudicó, no fue algo a lo que él quiso llegar. Recordemos que Pablo, siendo Saulo, era enemigo de la iglesia. Y fue en estas circunstancias que Cristo lo encaró, lo encontró y lo comisionó para la tarea que ahora él estaba desempeñando. En otras palabras, Pablo, hermanos, al principio ni tenía la más mínima idea acerca de lo que haría el resto de su existencia. Pablo, convencido acerca de su llamado de parte del Señor, dispuso su corazón a servir a Cristo y a vivir para Él. Pero antes de conocer al Señor, Pablo no tenía la más mínima idea de que él podía ser un apóstol del Señor. Así es que Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo, fui llamado por Él, fui puesto por Él. La iglesia no lo puso. Sus demás compañeros en el apostolado, antes de conocerlos, ni idea tenían de que Pablo tampoco iba a llegar a ocupar un lugar como ellos dentro del servicio a Dios, porque Pablo era enemigo de ellos y de la iglesia. Entonces, no hubo, hermanos, un llamamiento de parte de la iglesia a Pablo. Hoy Dios llama a los pastores al servicio a través de la iglesia, ¿verdad? Cuando una iglesia no tiene pastor, cuando una iglesia se queda sin pastor, oran, piden dirección a Dios para poder elegir, ¿verdad?, a una persona que pueda servir en su iglesia, entre ellos. Oran pidiendo a Dios que pueda poner al hombre adecuado para que pueda ser de bendición a la obra local. Y Dios dirige la oración de los creyentes, llevándolos a elegir a la persona que es la idónea o es la adecuada para ello. Y creemos de todo corazón, hermanos, que Dios siempre lleva a cabo, ¿verdad?, ejerce su voluntad de esta forma de manera muy especial. Entonces, en el caso de Pablo, no hubo un nombramiento de parte de la iglesia. Dios fue quien puso a Pablo para poder ejercer este ministerio, y lo hizo en la misma posición, en el mismo nivel de autoridad, hermanos, que lo habían hecho los apóstoles anteriores, incluyendo en este caso a Matías. Entonces, dice Pablo, es por voluntad de Dios que Pablo lo es. No fue su elección, ¿verdad? Pablo no estaba usurpando una posición que no le pertenecía y tampoco fue nombrado o elegido por los creyentes de ninguna manera. Fue Dios mismo quien lo quiso en ese lugar, y tal como Pablo mismo lo dice en 2 Corintios 12:12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. La forma en que Dios expresó a la iglesia en general, o a las iglesias, que Pablo realmente había sido llamado para ejercer el apostolado, fueron todas esas formas en que Dios obró a través de él para demostrar que Pablo no se había invitado al apostolado a sí mismo. Bueno, es necesario preguntar. Y cabe bien esto, hermanos, porque aunque ya lo hemos dicho muchas veces, no importa si lo hacemos una vez más, ¿hay apóstoles hoy entonces? ¿No? ¿Realmente existe la función apostólica como hoy lo ejercen muchos hombres en muchas iglesias? Y bueno, la respuesta usted ya la conoce. La respuesta es no. El apostolado como tal ya no existe.
Con la muerte del último apóstol, que de acuerdo a la historia y a la tradición fue Juan, el hermano menor de Santiago, el apostolado ya no existe. Con la muerte de Juan, eso concluyó. Ya no hay más apóstoles, no hay quienes más puedan ejercer esa función. No se da una sucesión apostólica, hermanos, posterior a la muerte de Juan. No la hay. Ni la función apostólica se hereda o se nomina, ni mucho menos se auto-obtiene, de ninguna forma. Al inicio de la iglesia cristiana, aquellos 12 tuvieron una función fundamental para la iglesia de ese tiempo, en ese contexto, que era edificar a la iglesia, enseñar a la iglesia y llevar el mensaje de Jesucristo que ellos habían recibido personalmente del mismo Señor a los creyentes que estaban ahora agregándose al pequeño grupo que en Hechos capítulo 1 ya existía y que fue conocido y reconocido más adelante como la iglesia o la eclesía, los que fueron traídos de afuera a conformar un grupo especial para servir a Dios y honrarlo durante toda su vida. Entonces, al inicio de la iglesia cristiana, los 12 apóstoles tuvieron una función fundamental. Esa función se veía en dos aspectos muy importantes. Una de ellas era la enseñanza y la otra era la edificación o capacitación de la iglesia para el servicio que harían cuando estos ya no estuvieran. Los apóstoles no duraron muchos años. Fue un tiempo muy breve que los apóstoles estuvieron sirviendo, ministrando, llevando el mensaje de salvación. Y con el tiempo los apóstoles murieron martirizados. El único, de acuerdo a la tradición, que murió allá por el año 100 aproximadamente después de Jesucristo, fue Juan, que murió, de acuerdo a algunos, de anciano, ¿verdad? Por eso en las cartas que él escribe dice yo, el anciano, hablando de su avanzado estado de vejez, dicen que murió de ancianidad, pero el resto de los apóstoles murieron martirizados, así es que murieron muy jóvenes algunos de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces la función de ellos era enseñar a la iglesia todas las verdades que ellos habían recibido del mismo Señor Jesucristo y preparar a la iglesia para que cuando ellos no estuvieran, ellos pudiesen llevar a cabo la función para la que el Señor había instituido a la iglesia como tal. Entonces, ellos eran los que debían enseñar y capacitar. Eso es lo que hicieron. Obviamente, con el tiempo y ya sin los apóstoles, la iglesia ya enseñada y capacitada cumplió con su misión de ser luz y sal en este mundo. Y si usted no ha leído el libro de los Hechos, hermanos, igual yo le invito a que lo lea, porque eso nos da una perspectiva histórica. El único libro de historia en el Nuevo Testamento, hermanos, es el libro de los Hechos precisamente. ¿Por qué es un libro de historia? Bueno, es un libro de historia porque nos dice el desarrollo de la iglesia desde sus inicios hasta el instante mismo en que Pablo como tal es sacado de la escena, pero la iglesia como tal ya está constituida y funciona como tal, desempeñándose en un mundo en el que la iglesia, como hoy, debe ejercer y debe cumplir el propósito para el que Dios la dejó. Y hermanos, el propósito de la iglesia no es ser un grupo social activo, no, el propósito de la iglesia es predicar el evangelio. Ese es el objetivo que tenemos, predicar el evangelio. Y cuando hablo de la iglesia, no estamos diciendo ni estamos señalando al ministerio de evangelismo de esta iglesia. No es la hermana fulana ni los hermanos que conforman parte del equipo de evangelismo los que deben cumplir con esta función. Es usted y soy yo. Usted y yo debemos hablar de Cristo. Usted y yo debemos proclamar el nombre del Señor. Usted y yo somos luz y sal en este mundo. Así es que la iglesia está para eso. Cuando la iglesia no cumple con esta función, entonces no está efectuando el objetivo, el propósito por el cual existe. Y aunque haga muchas actividades y lleve a cabo muchos eventos y haga muchas cosas, no está desarrollando el objetivo y el propósito, la misión por la que el Señor la dejó. Entonces, la función apostólica, hermanos, concluyó. Y hoy cualquiera que se autonombre apóstol está usurpando una función que ya no existe. ¿Verdad? Lo lamento mucho, ¿verdad? Lo siento mucho porque tal vez muchos que vean este video en algún momento y en su iglesia haya apóstol,
Va a decir, ese está diciendo mentiras, porque en la iglesia aquí tenemos nuestro apóstol o nuestros apóstoles. Pues sí, los tienen, pero no son bíblicos. La función ya no es bíblica, ya no tiene sentido. Porque este llegó a su límite cuando el último de los apóstoles murió y la iglesia quedó capacitada, preparada, equipada para poder desempeñarse como tal en este mundo. Pablo dice entonces acá, en el verso número 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces, tenemos claro, hermanos, que cualquier posición dentro de la iglesia, incluyendo el servicio, en alguno de los ministerios, en cualquiera de los ministerios que se desempeñan, no es la iglesia nombrando, nominando, sino es Dios a través de la iglesia nombrando y poniendo dentro de la iglesia a quienes deben funcionar. ¿Quiénes deben funcionar en la iglesia? Todos, hermanos, todos. Lamentablemente, no siempre funciona así. Y no es solo Fuente de Agua Viva, aquí en esta colonia. En la mayoría, si no es todas las iglesias, no todos se involucran en el servicio. Porque servir implica muchas cosas. Porque trabajar para el Señor, hermanos, implica muchas cosas. Y no todos están dispuestos a pagar el precio por servir al Señor. No todos. No todos queremos gastarnos, no todos queremos molestarnos, no todos queremos sacrificar, esforzarnos. Entonces, lo más fácil es no hacer nada. Eso es lo más fácil. Pero no es a no hacer nada a lo que Dios nos llamó. A lo que Dios nos llama es a servir, como lo vamos a ver ahorita. Es a involucrarnos, a ser de utilidad en la obra de Dios. Por eso, hermanos, a la iglesia no se le da otro nombre más que el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por qué un cuerpo? Bueno, pues porque un cuerpo, todos sus miembros funcionan. Cuando a usted le sale un grano en el cuerpo, una mancha en la piel, se debe preocupar. Porque ese grano, esa mancha, no es parte de nuestro cuerpo. Si usted de pronto le sale otro brazo, ¿verdad? Por decir que así fuera, le saliera otro brazo, sería extraño, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado dos brazos. Si le empezara a salir otro dedo en alguna de las manos, sería extraño. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. La iglesia debe funcionar como tal, y si usted es parte del cuerpo del Señor, usted tiene una funcionalidad. ¿Sí? Cuando un miembro no funciona, entonces se está quedando corto en el proyecto de Dios, porque el proyecto de Dios, el deseo de Dios y el propósito de Dios es que todos los miembros podamos ser fructíferos y podamos dar resultados para la gloria y la honra de Dios. Entonces, usted no es adorno en el cuerpo del Señor. Lo lamento si usted había creído hasta ahora que usted era el adorno en la iglesia. No, no lo es. Aquí no hay adornos, aquí somos miembros. ¿Sí? Puede estar muy guapo, puede estar muy guapa, pero no adorna la iglesia. Usted es miembro y tiene una funcionalidad. Y para poder funcionar necesitamos descubrir las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Y estas herramientas se llaman dones. Y en la escuela dominical se está hablando de los dones espirituales. Pablo entonces dice, a los santos y fieles. Santos y fieles. La palabra santos significa apartados, separados exclusivamente para. Eso es lo que significa la palabra santos. En la religiosidad que se vive aquí en gran parte del mundo, santos son otras cosas, ¿verdad? Son figuras, ídolos, de cosas que luego se ponen ahí en un retablo y se les ponen velitas, flores. Eso es para ellos los santos. La Biblia dice todo lo contrario. Los santos somos nosotros. Los santos son aquellos que han conocido al Señor, que han sido sacados de una vida de pecado y traídos a la comunión con el Señor. Por lo tanto, entonces han sido o hemos sido apartados, separados de esa vida sin Dios y traídos a la comunión con el Padre a través de Jesucristo para un servicio exclusivo para Dios. Eso es, hermanos, ser santos. Y eso es lo que a muchos no les gusta. A muchos quisieran ser solo santos y nada más. No, hemos sido traídos para servir al Señor. Hemos sido traídos para una vida agradable para el Señor. Entonces, ser separados exclusivamente indica, hermanos, en nuestro caso, un propósito. El propósito es que glorifiquemos a Cristo, y glorificar a Cristo es, en nuestro caso, como hijos de Dios, agradarlo, honrarlo, mostrarle nuestro amor y nuestra gratitud
especialmente por la salvación que Él nos ha dado y que no nos ha costado absolutamente a ninguno de nosotros nada. Esa es la razón fundamental de nuestro amor y gratitud. Reconocer que somos salvos y que esa salvación que tenemos, Dios nos la ha otorgado sin que nosotros hubiésemos hecho absolutamente nada para merecerla. Por eso Pablo más adelante va a decir en el capítulo 2, por gracia sois salvos. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice a los santos. Usted ha sido traído, hermanos, de una vida de pecado a esta vida en comunión con Cristo, no para que nos sintamos contentos, cómodos, tranquilos de que, ay, la libré, ya soy salvo y el día que me muera, si es hoy, me voy a ir al cielo. No es solo eso, aunque lo implique, hermano. Yo doy gracias a Dios porque soy salvo. Sí, le doy gracias a Dios. Agradezco a Dios todos los días, si es posible, cuantas veces puedo, porque reconozco y recuerdo quién fui sin Dios. Y le digo, Señor, gracias porque tuviste misericordia de este pecador y me viste con tanta paciencia y tuviste tanta paciencia que esperaste que un día yo quisiera creer en ti y acercarme a ti y abrirte mi corazón. Te doy gracias por eso y no se me olvida, hermanos. El Salmo 103. No olvides ninguno de sus beneficios y el beneficio más grande que el salmista incluye ahí es que hemos sido traídos a la comunión con Él y nuestros pecados han sido quitados. Entonces, hermanos, reconocer en ese sentido que hemos sido salvados y traídos a la comunión con Dios y ya no estamos más bajo condenación y si nos morimos hoy nos vamos con Él, es solo el principio de lo que Dios quiere recibir de nosotros en gratitud y amor. ¿Sí? Gratitud y amor. Porque si nosotros pensamos que en este contexto acerca de la gratitud y el amor que sentimos por Dios, por la salvación que nos dio inmerecidamente, nos lleva entonces o nos debería llevar a demostrar ese amor, no solo viniendo a cantarle hoy, no solo viniendo a decirle hoy aquí con palabras que lo amamos, sino a mostrarle con hechos que ese amor no es solo un asunto de dónde, de aquí, sino del corazón, que es un asunto del corazón. Si usted tiene a alguien a quien amar, una esposa, un esposo, hijo, papá, mamá, ¿cómo le demuestra que le ama? ¿Cómo demuestra usted que ama a esa persona? Puede decirlo con palabras. Y es bueno. Es bueno. Pero si solo nos dedicamos a hablar del amor, pero nunca lo demostramos, entonces ese amor es parcial. Porque el verdadero amor, hermanos, no solo se expresa con palabras, también se manifiesta a través de los hechos. Y eso es lo que nuestro Dios hizo para nosotros. Es de lo que Pablo va a hablar aquí a la iglesia. Él nos predestinó para ser hechos hijos de Él, desde antes de la fundación del mundo. El mundo ni siquiera había sido creado y Dios ya le tenía a usted y a mí en su corazón. ¿A poco, hermano, a usted y a mí? Bueno, no sé, a usted, pero a mí eso me causa mucha emoción. Saber que Dios ya pensaba en mí, Marco Tulio Ambrosio Sánchez, antes que el mundo fuese creado y que me había predestinado para ser su hijo. Eso a mí, hermano, me emociona. A mí sí. Y yo esperaría que a usted también le emocionara. Si le emociona la forma en que Dios le amó a usted, hermano, la pregunta es entonces, ¿cómo le demuestra a usted, a Dios, esa gratitud? ¿No? Pues, pastor, acabo de cantar. No, bueno, ¿qué más? Aparte de cantar, ¿cómo más? ¿Cómo más? Porque no deberíamos conformarnos con solo expresarle a Dios con palabras, sino deberíamos esforzarnos por demostrárselo a través de hechos que puedan decirle a Dios sin palabras cuánto lo amamos. ¿No? Eso es lo que Dios, yo creo que espera. Por eso Pablo dice a los santos. Entonces, somos apartados para Dios, porque Dios anhela que vivamos para Él, viviendo de forma tal que podamos demostrar, y lo tengo en mis notas, hermanos, si quieres se las presto, con letrotas, que podamos demostrar al mundo que ya no somos lo que fuimos. Que ya no somos lo que fuimos. Repito, somos apartados para Dios, porque Dios anhela que vivamos para Él, viviendo de forma tal que podamos demostrar al mundo que ya no somos lo que fuimos. Demostrar.
Primera de Pedro 2:9 dice así. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, dice, sois, y también lo subrayo aquí, linaje escogido. Y yo pongo, sois real sacerdocio, sois nación santa, sois pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A qué, hermanos? A su luz admirable. ¿Cómo era su vida antes de conocer al Señor? Yo sé que algunos de ustedes vivían vidas poco agradables. Vidas terribles. Así dice un himno que cantamos, vidas hechas pedazos, te llevaron ¿a dónde? Al Calvario. No vivimos vidas bonitas como para que Dios dijera, bueno, a este lo salvo, a este no mucho, porque este no necesita tanto amor. No, Dios nos vio perdidos en el pecado. Nos vio perdidos en la maldad de tal forma entonces que Él vino a este mundo y mostró su amor muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué espera Él? Que nosotros, hermanos, asumamos ese papel de responsabilidad para ser testigos de Dios ante un mundo que no lo conoce. Somos llamados a vivir una vida distinta a la que vivimos cuando no conocíamos a Cristo, lo cual no indica que debemos ser irresponsables con las cosas y compromisos de la vida cotidiana. No, de ninguna manera. Pero esta santidad de vida implica o constituye un deseo voluntario y responsable, hermanos, de querer vivir cada día agradando a Dios, más que querer y desear agradarnos a nosotros mismos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que nos rescató y nos dio la vida que hoy tenemos en Cristo Jesús. Pero no solo somos santos, sino que Pablo dice que nos une en esta santidad, hermanos, en un compañerismo cristiano en el que unos y otros necesitamos alentarnos, motivarnos, impulsarnos cotidianamente a querer vivir la vida cristiana de forma tal que nos sintamos responsables, ¿verdad? Animándonos unos a otros también. La santidad no solo es un asunto individual, tiene que ver con la colectividad también. La iglesia es santa porque está constituida de santos. Y nosotros los santos del Señor necesitamos también ser responsables, animarnos unos a otros y procurar, hermanos, ver que los demás, igual que yo, caminemos dentro de la voluntad del Señor. Claro está, Dios anhela que seamos solo exclusivamente de Él y para Él. Por eso Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Si hemos creído en Él de todo corazón, entonces debemos saber, hermanos, o debemos recordar, si no lo sabía, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No, ahora le pertenecemos a Cristo. Somos propiedad de Él. Él nos compró, hermanos, a un precio muy alto, por lo tanto, entonces, no somos de nosotros, somos de Él. 1 Corintios 6:20 dice, nos recuerda esto, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en el capítulo 7 de 1 Corintios también, verso 23, Pablo dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos pues de los hombres. Hemos sido comprados. Dios, hermanos, nos rescató a un precio altísimo y fue la sangre de Jesús. Por lo tanto, entonces ya no nos pertenecemos, no somos de nosotros. Como dije hace un momento, esto no indica no ser responsables con las cosas de la vida cotidiana. Debemos cumplir con nuestras obligaciones allá afuera, sí, pero le pertenecemos a Dios, somos propiedad de Él. Él nos compró, entonces, hermanos, no somos de nosotros. Pablo dice a los santos y fieles. Ser fiel implica una actitud y disposición para no apartarnos de Dios bajo ninguna circunstancia, en ningún momento de nuestra existencia. Y en este verso número 1, la palabra clave para esta fidelidad es la palabra en. Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Colosenses 3:3 nos recuerda lo siguiente, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra permanencia en Cristo nos da la garantía de que todo lo que nos ha prometido es verdad. Y podemos descansar seguros
porque Dios no miente. Números 20:19, Dios no miente. Si Él nos ha dicho que tenemos vida eterna, esa es la verdad. Usted tiene vida eterna. No es que puede llegar a tenerla mientras se porte bien, porque la salvación no depende de usted ni de nuestra conducta, depende de la misericordia de Dios, y Dios la ha derramado en nuestra vida, y Él dice en su palabra que usted y yo somos salvos. Por lo tanto, entonces Él no miente. Descansa en la promesa de Dios. Por lo tanto, descanse usted en la promesa de Dios. Mire, muchos cristianos, y hay mucha gente viviendo así hoy, hermanos, de manera miserable, no pueden conciliar en su mente, en su corazón, el hecho de que Dios realmente lo haya perdonado habiendo sido quien fue. Estamos orando por alguien que está pasando por una crisis muy fuerte. Estamos animándole, no nos ha permitido visitarle, lamentablemente. Pero le digo, mira, eso fuiste sin Cristo. Porque Él me dice, es que yo esto y esto y esto y esto. No, eso fuiste sin Cristo. Pero hoy eres hijo de Dios. El diablo te ha metido esas ideas en tu cabecita y en tu corazón, pero la Biblia dice que el diablo es mentiroso. Solo está haciendo su trabajo, está mintiéndote. Tú eres hijo de Dios. Has sido salvado por la sangre de Cristo y lavado en su sangre y traído a la comunión con Dios. Te has apartado de Él. Necesitas crecer en tu palabra. Por eso es que es urgente que te sumerjas en el estudio de las Escrituras, porque si no estudias la Biblia, el diablo te va a envolver en sus mentiras. Hermano, necesitamos creerle a Dios. Dios dice en su palabra que usted y yo somos salvos, y se lo creemos, ¿o no? Yo sí se lo creo. Y procuro disfrutar esa salvación en el Señor, procuro vivir en esa salvación cada día, con todos mis errores, con todos mis defectos, con todo mi pecado, con todo eso. Procuro disfrutarlo porque todo eso no anula la misericordia de Dios. Mi conducta, mi pecado, mis fallas, mis errores, todo eso, hermanos, no nulifica la misericordia y la palabra de Dios. Él dice en su palabra que yo soy salvo. Y yo se lo creo al Señor. Y porque se lo creo al Señor, procuro vivir una vida de fidelidad a Dios lo más posible. Pablo dice a los santos, ¿y qué? Y fieles en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, hermanos. Es nuestra posición en Él. Cuando el Señor habló ahí en Juan 10, Él habló de que estamos, dice, en las manos ¿de quién? Del Padre. Y dice, y de ahí nadie nos va a arrebatar. Yo le creo al Señor. El diablo podrá venir a susurrar muchas cosas, a decirme, a insinuarme muchas cosas. Y la palabra de Dios, hermano, está clara en mi mente y en mi corazón. Dios no me ha mentido. Yo soy hijo de Dios y eso no va a cambiar. Soy salvo en Él y eso no va a cambiar. Y cuando peco y lastimo el corazón de Dios y le escupo el rostro a mi Señor, desgraciadamente, no significa que lo perdí todo. No. Sigo siendo hijo de Dios. Sigo siendo hijo de Dios. Y usted, hermano, si ha creído en Él, también es hijo de Dios. Entonces, nuestra permanencia en Cristo nos da la garantía de que todo lo que Él nos ha prometido es verdad. Y podemos descansar seguros porque Dios no miente. Si Él nos ha dicho que tenemos vida eterna, esa es la verdad. No hay ninguna razón para no creerle porque Él es la verdad. Juan 14:6. Él es la verdad. Dios nos eligió en Cristo, dice aquí el verso número 4, antes de la fundación del mundo. Sí, fuimos predestinados para ser hijos de Dios. ¿Acaso, hermanos, esto no es hermoso? A mí sí me parece precioso. Yo fui predestinado para ser hijo de Dios desde la eternidad. Y predestinado no es la errada doctrina de la predestinación que algunos piensan. Unos destinados para ser salvos y otros no para esto, sino para ser condenados. Esa no es la predestinación. Cuando lleguemos a ese versículo, hablaremos de eso con mucha amplitud. Pero Dios me predestinó a mí y a todos los que están allá afuera. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Se acuerda? Porque de tal manera amó Dios a unos y a otros no. ¿Así dice? No. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Entonces, a los santos y fieles.
Y termina Pablo diciendo en el verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo cierra ese saludo breve expresando que la gracia y la paz que nosotros disfrutamos son un regalo de Dios y del Señor Jesucristo. Un regalo, hermanos. Gracia es la más sublime manifestación de la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Gracia. Porque es algo que tenemos sin haber hecho nada para merecerlo. Usted abrió los ojos hoy. Se lo agradeció a Dios, hermano. Hoy temprano le dijo, gracias Dios, ya me levanté. O no se acordó. Vino con comida en el estómago. ¿Se lo agradeció a Dios o es de los que solo y no se acuerda de que alguien se lo dio? Y no fue el carnicero, no fue el panadero. Es Dios proviéndole. Usted es de los que agradece la comida que come, es de los que agradece la casa donde vive, es de los que agradece todo lo que tiene. Bueno, entonces sea de los que agradecen la salvación que tiene. También sea de esos, porque hay muchos malagradecidos, muchos malagradecidos. Entonces Pablo dice gracia y paz. Esta gracia es la más sublime, la más hermosa, la más profunda manifestación de Dios para con usted y para conmigo, para con cada persona de Dios redimida. Usted y yo hoy disfrutamos del favor de Dios, de la bondad de Dios y de la salvación eterna de Dios, porque Él, hermano, hermana, es bueno. Porque Dios es bueno y eso no va a cambiar. Yo podré ser un hijo ingrato, como lo hay muchos. Yo podré ser un hijo malagradecido, como lo hay muchos. Podré ser un hijo duro de corazón para olvidarme de mi benefactor eterno. Podré serlo, pero Dios, hermano, seguirá siendo bueno. Él no va a decir, como no me agradeces, como eres ingrato, ya no te voy a dar la vida mañana. Dios no hace eso, hermano. Dios no lo hace. Mire, a un error le sumamos otro, y a ese otro, y a ese otro, y a ese otro. Y Dios no se harta de nosotros. Dios no se fastidia de usted y de mí, hermano, porque si Dios lo hiciera, ya nos hubiera borrado desde hace cuánto, ni siquiera hubiéramos existido ya. Pero Dios no hace eso. Dios nos ama. Él es bueno. Y porque aunque no merecíamos todo lo tenemos, lo tenemos porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Es bueno hoy y lo será siempre. Es porque hemos sido, hermanos, alcanzados por la misericordia de Dios que también tenemos paz. Sin gracia no hay paz. Y quien no disfruta de esa paz de Dios es porque la gracia de Dios no ha sido una realidad, no es una realidad sobre él. Una cosa es resultado de la otra. La gracia de Dios se derrama sobre todo ser humano. Algunos se sumergen en esa gracia y la reciben con todo su corazón y obtienen paz, paz con Dios. Esta paz, hermanos, no es la ausencia de crisis en la vida. No, no lo es. Sin la confianza plena en la soberana presencia de Dios a nuestro lado, cuando las pruebas de la vida se presentan, ¿cómo podríamos experimentar la presencia de Dios en nosotros? Si Dios determinara librarnos de todos los problemas, pues ¿cuándo podríamos experimentar la paz verdadera de Dios? ¿Verdad? No la podríamos experimentar. Pero porque Dios permite que nuestra vida llegue en crisis, que haya problemas, que haya situaciones que nos asfixien, pero podemos saber que Dios está presente y Él no nos desampara ni nos deja, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, y usted sabe el resto, este morará bajo la sombra del Todopoderoso. Cuando nosotros los creyentes moramos, habitamos bajo esa sombra soberana, creyendo que ese Dios en quien hemos creído de todo corazón es fiel y no nos va a dejar, viene paz, tranquilidad a nuestro corazón. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. No es a cualquiera, solo es a aquel, dice, que persevera
en ese Dios, en ese Señor que es poderoso para guardar, para proteger, para preservar. Él no dijo nunca que no tendríamos problemas, al contrario, nos advirtió en Juan que tendríamos muchos problemas. Entonces, cuando estos llegan, hermano, no alce los puños a Dios diciéndole, ¿por qué a mí? No, junte sus manitas y dele gracias a Dios, porque en medio de las crisis Dios está con nosotros. Pero no solo tenemos paz, que es confianza y descanso frente a los sucesos de la vida terrenal. Esta paz que experimentamos por la presencia de Dios en medio de las crisis es una realidad en nosotros. Pero no solo es esta realidad la que nosotros podemos vivir con esta paz que hemos recibido de Dios. También tenemos paz eterna por la misericordia de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 1:20 nos recuerda, y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, dice, la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, tener paz no solo implica la tranquilidad, la confianza de que el Señor está con nosotros en los sucesos y las circunstancias de la vida terrenal. No, tenemos paz eterna con Dios también. Hoy el pecado ya no es realidad para nosotros como una situación que nos lleve a una condenación eterna. No, bendito Dios, eso se acabó. Dios nos sacó de esa condenación ahora para traernos a la comunión con Él. Resultante de ese acercamiento a Dios es que usted y yo gozamos de una paz eterna con Él. Tenemos paz eterna con Dios. Fuimos enemigos suyos, sí, pero toda esa enemistad ha sido quitada por el sacrificio de Cristo. Cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando venimos a Él, hermanos, dolidos por ese pecado no confesado y no perdonado, creyendo con todo nuestro corazón que al pedirle perdón nos perdonaría y lo hizo, y le invitamos a venir a nuestro corazón. Esa paz llegó como resultado de ello. Romanos 5:8 y 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el verso 10 de Romanos 5 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, estamos reconciliados con Dios. Estar reconciliados con Dios significa ya no hay más separación con Él. No hay nada pendiente con Dios. La paz que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo Jesús es una paz eterna. Cuando nos reconciliamos con Cristo, ese día también la enemistad entre Dios y nosotros, entre Dios y yo, se terminó. Entonces ya no hay ninguna separación con Dios. Ya no hay, hermanos, ningún pendiente con Dios. Hoy somos verdaderos hijos de Dios, pues así lo dice su palabra. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esta, hermanos, es la paz que todos gozamos ahora en Cristo y por toda la eternidad. Es un regalo de Dios por medio de Jesucristo, pues la salvación es imposible por nuestros propios medios y fuerzas. Solo en Cristo es posible porque solo su sacrificio es suficiente. Y la pregunta es, ¿goza usted de esta paz con Dios? ¿Goza usted de esta reconciliación con Él? Ojalá que sí, ojalá que sí. Porque mientras usted respire, tiene oportunidad para entenderlo y para que esta sea también verdad en su corazón. Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde te agradecemos, Señor, por habernos dado la oportunidad de iniciar el estudio de esta carta. Son muchas las cosas, Señor, que nos vas a enseñar sin duda alguna, y anhelamos de todo corazón, Padre, que nos muestres, nos reveles todas estas verdades, Señor, para nuestro diario vivir. Padre, gracias por habernos amado tanto un día, allá en la eternidad, en un instante en esa eternidad, Señor, como para poder planear algo tan especial y tan hermoso como fue que tu Hijo viniera al mundo a morir por nosotros y tuviésemos la oportunidad de conocerte y hoy tener esta vida eterna que ha traído también paz y reconciliación contigo. Muchas gracias, Señor. Que podamos ser una iglesia agradecida por lo que nos has dado y que nada ni nadie va a cambiar. Bendito seas por esa verdad, que es nuestra verdad y que está, Señor, firme en nuestro corazón. Yo espero que sí, en todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.